¿Qué tal? Videotutorial número 23 del curso de PHP y MySQL desarrollado por www.cesarcancino.com. Continuamos trabajando con PHP y MySQL dentro de ya vamos en el videotutorial 23. Como podemos ver, hemos avanzado bastante. Me siento bastante orgulloso de lo que hemos conseguido hasta el momento y espero que sigamos haciendo ojalá el doble o el triple ya de los videos que hasta el momento llevamos. Antes de partir quisiera pedir disculpas porque en el video tutorial anterior cometí un par de errores, ¿ya? Quizás un poco apresurado lo hice, así que por eso me quedo con esos pequeños errores. Por ejemplo, en el principio del video dice que está en el video 21, sin embargo ese video se llama el video número 22, ¿ya? Y por ahí uno que otro error de código, pero por supuesto todo ya ha sido correctamente explicado. Sin embargo, el ejemplo que vimos en el video tutorial anterior, un menú tipo Max, es completamente funcional, pueden ponerlo en práctica. Yo estoy seguro que ya muchos de ustedes lo hicieron, así que simplemente me gustaría que ojalá empezaran a mostrar sus trabajos, empiecen a mostrar, consíganse hosting, dominios. Yo por ahí les recomendé una web donde hay un hosting gratis de mi amigo Capri de Argentina, ya. Es muy estable, es muy sencillo de utilizar y nos da 150 megas de espacio, que la verdad es suficiente para que nosotros podamos montar nuestro proyecto sin ningún tipo de problema, ¿ya? Así que no hay excusa, muchachos, así que simplemente suban sus proyectos y vayan mostrándolo. Yo voy a crear una sección en mi web en donde vamos a poder cada uno de nosotros ir mostrando nuestros proyectos. Ya estoy trabajando en ello. Y por ahí también recibí otra sugerencia, ya que es súper, la encontré súper interesante y de hecho la vamos a implementar. Vamos a crear una sección dentro de mi web también, con la cual vamos a dar la posibilidad de crear ejercicios propuestos, ya con sus respectivas soluciones. La idea es que los descarguen y bueno, los descarguen y los vayan trabajando y por supuesto ir viendo las soluciones una vez que ya los tengan hechos, ¿ya? Así que estoy trabajando en eso también, así que en cualquier momento lo vamos a tener disponible. Bien, en este video tutorial número 23 vamos a comenzar un bloque dedicado a un tema que es muy demandado dentro del trabajo en desarrollos web 2.0. Me refiero al tema del trabajo con las estadísticas dentro de una página web, pero no me refiero a las estadísticas de una empresa a nivel interno ni comercial, sino que estamos hablando sobre estadísticas web y ese es el término. Hay otro término, valga la redundancia, que es el que, digamos, engloba de mejor manera, ¿ya? El concepto de las estadísticas en la web. Y este término se llama métrica, ¿ya? Métrica es una palabra que muchos pueden asociar a la poesía, ¿ya? En donde podemos crear nuestras sílabas métricas y bueno, hay una serie de conceptos técnicos a nivel del lenguaje que nos permiten trabajar con métrica, pero en este caso la palabra tiene otra connotación. La métrica dice relación desde el punto de vista de la web con terminologías relacionadas con estadísticas, y en este caso yo acá puse un pequeño listado en donde más o menos ponemos los ejemplos con los cuales está relacionado el concepto de la métrica, ¿ya? Aquí tenemos un error, lo vamos a corregir enseguida. Ahora sí, teníamos ahí contador en vez de contador. Entonces, les decía que la métrica es entonces un sistema mediante el cual dentro de nuestra web nosotros vamos a poder tener un control estadístico de lo que sucede dentro de nuestra web. Por ejemplo, vamos a poder saber lo que pasa en nuestra web, en tu web le puse yo acá. Vamos a poder hacer conteo de clics, cosa que es muy importante. Imaginémonos la siguiente situación. Imaginémonos que, por ejemplo, nosotros tenemos un portal, una comunidad web, con la cual nosotros compartimos con muchos usuarios. Entonces, en algún minuto, estos usuarios, más de alguno, tiene una empresa y va a querer que esa empresa aparezca dentro de nuestro portal, dentro de nuestra comunidad, a través de un aviso publicitario. Entonces, muchas veces el usuario nos va a decir, bien, yo quiero estar en tu web, pero también me gustaría saber cuántas veces mi banner, en este caso el que yo coloqué en tu web, ha sido visto. O cuántas veces han hecho clic dentro del banner que yo coloqué en tu página web. Necesito que me entregues un reporte mensual. Entonces, ahí entra a tasar el tema de la métrica. Nosotros tenemos que aprender a implementar sistemas mediante los cuales
podamos saber, por ejemplo, cuántas veces se hizo clic dentro de un banner, por ejemplo, cuántas veces se hizo clic sobre un enlace, desde qué país visitaron ese enlace, no sé, una serie de cosas se pueden ir obteniendo a la hora en el que hicieron clic y todo eso, para que nosotros podamos tener informes, en este caso, personalizados para nuestros clientes. Y ojo que este tipo de sistemas, me refiero a la métrica, no solamente nos sirve para eso. Si nos vamos más allá, por ejemplo, a mí una vez un cliente me pidió hacer un sistema de descargas interno para la empresa. La idea era que los usuarios subían archivos PDF al sistema, ya al servidor, y él necesitaba saber cuántas veces y qué, en este caso, qué funcionario de la empresa había descargado y en qué momento cada uno de los documentos PDF. Entonces yo tuve que crear un sistema donde yo, a través del conteo de clic, pudiera identificar al usuario que hizo la descarga, a qué hora la hizo, ¿verdad? Y la fecha en la que la realizó. Y por supuesto eso me permitía saber cuántas veces durante el mes la había descargado también. ¿Se fijan? Entonces la métrica es algo que no solamente se asocia a términos comerciales, ¿ya? Y es algo que nosotros tenemos que saber manejar sí o sí, tenemos que aprender a manejarlo. Porque si bien es cierto, es un área que quizás muchos ven como lejana a la hora de hacer sus blogs o cualquier tipo de web que tengan, ya van a ver que en algún minuto van a tener que trabajar con esto. Es lo que un poco sucedía al trabajar con Ajax. Cuando nosotros trabajamos con Ajax, sucede lo mismo, muchas veces no lo usamos, pero luego nos damos cuenta de que en la medida que lo comenzamos a usar, podemos tener mucha más usabilidad dentro de nuestros sitios web, ¿ya? Y eso es un poco lo que yo busco. La idea es que con todos estos bloquecitos chiquitos que estoy colocando dentro del curso, ya antes de llegar a lo grande que es la programación orientada a objetos, la idea es que ustedes tengan más herramientas para trabajar. O sea, ya aprendimos a trabajar con Ajax, ya aprendimos a trabajar con webs completamente dinámicas, aprendimos a hacer registros de usuarios, aprendimos a hacer sistemas de logueos, ya aprendimos a hacer formularios de contacto, todo lo necesario para hacer nuestra web completamente funcional. En este minuto, cualquiera de las personas que ya se encuentre en este video tutorial número 23 y haya visto todos los demás, yo muy humildemente digo que ya esa persona se encuentra en condiciones de hacer una web completamente funcional, cualquier cosa que le pidan, ¿ya? Por ahí hay ciertos ripios que hay que corregir, pero eso lo vamos a ir viendo en la medida que avancemos. Por ejemplo, quizás alguien me puede decir, mira César, perfecto, pero las aplicaciones que nos has enseñado a hacer están todas separadas, entonces no tenemos ningún sistema completo. Y que me diga eso tiene toda la razón. Entonces eso lo vamos a solucionar, vamos a hacer un pequeño sistemilla por ahí para solucionar eso, ¿ya? Ojo que también nos queda ver, antes de llegar a la programación orientada a objetos, nos queda ver un pequeño bloque dedicado al trabajo con librerías externas, ¿ya? Por ahí vamos a probar el uso del PHP Mailer, vamos a aprender a generar un archivo Excel, también vamos a hacer una serie de cosillas que nos van a permitir tener aún más herramientas para trabajar, ¿ya? Pero esta herramienta, el uso de la métrica, es una herramienta que les aseguro que nos va a traer muchos beneficios. Y acá yo les pongo, como les decía, un listado que quisiera un poco revisarlo con ustedes antes de irnos ya al código. Fíjense que, perdón, fíjense que acá al principio yo les digo que a través de la métrica nosotros podemos saber qué es lo que pasa en tu web, o sea, qué es lo que sucede dentro de nuestra web, quién nos visitó, a qué hora nos visitó. Incluso es más, nosotros podemos saber hasta desde dónde nos visitan. A ese nivel de profundidad nos permite PHP, por ejemplo, trabajar la métrica dentro de nuestro sitio web a través de conteos de clic, de conteo de impresiones, que eso es lo que se conoce comúnmente como el famoso contador de visitas, ¿ya? Esto también nos permite, por ejemplo, nos da la posibilidad de que nosotros podamos conocer a los usuarios, saber de sus tendencias, saber quizás, por ejemplo, nosotros podemos tener varias secciones. Entonces, a través de este tipo de sistema nosotros podemos saber por qué secciones pasa más el usuario. O quizás podemos tener, por ejemplo, imagínense una sección de descargas y queremos saber cuáles son los archivos que son más descargados dentro de nuestra página web, ¿ya? Y acá yo abajo les pongo un ejemplo que es un ejemplo muy común y que hoy en día yo diría la gran mayoría de los sitios web lo utilizan, que es el sistema de los grandes monopolios. En este caso, por ejemplo, acá les muestro uno, pero hay otros más. Tenemos el de Google Analytics. Google Analytics es una web y ahora la vamos a ver. Vamos a cerrar esto.
Y acá tenemos, por ejemplo, Google Analytics. Esta es una herramienta que la empresa Google nos ofrece para poder tener un registro personalizado y en tiempo real sobre el comportamiento de los usuarios dentro de nuestro sitio web. ¿Ya? Es un sistema bastante útil que nos permite saber todo lo que yo les acabo de comentar, saber desde qué país nos visitan, desde qué web provienen cada uno de los clics con los cuales los usuarios llegan a nuestra página web. ¿Ya? Es decir, pues con esto perfectamente nosotros podemos detectar si un usuario colocó un link en su web, en este caso colocó un artículo, por ejemplo, relacionado con contenido de nosotros, y colocó un link de nuestra web en su página, ¿verdad? Entonces nosotros perfectamente podemos detectar eso mediante esta herramienta. Por ahí también alguien va a decir, oye César, entonces, ¿para qué nosotros vamos a trabajar en hacer un sistema de métricas si ya está inventado, eso ya está creado? Bueno, la idea de aprender a hacer este tipo de cosas es que no siempre Google Analytics nos satisface esa necesidad, ¿ya? Por ahí hay cosillas que, como el ejemplo que yo les ponía, yo creo que es algo que grafica bastante bien el tema de la aplicación que yo les decía, en donde yo tenía que llevar una contabilidad de la cantidad de veces que en este caso los funcionarios de la empresa descargaban los documentos. Bien, entonces para eso Google Analytics no nos sirve. Entonces ahí nosotros tenemos que crear un sistema propio que nos permite determinar ese tipo de estadísticas, ¿se fijan? Bien, como este tipo de servicios hay otros, por ejemplo hay uno de Hotmail y hay uno de Yahoo. Está Yahoo Analytics y el de Hotmail, creo, no estoy seguro, se llama Google Analytics también. ¿Ya? Bueno, hay varios más también que permiten hacer una serie de cosas relacionadas, pero todos llegan a lo mismo. En mi humilde opinión, siempre he considerado que los servicios de Google son mucho más eficientes que los de Hotmail, así que yo los invito, si van a probar alguno, trabajen con Google Analytics, que es mucho mejor. Por ahí también yo les decía que lo del hosting gratuito. Aquí está la página de mi gran amigo Caprimen de Argentina, ¿ya? Este es un sitio web donde ustedes pueden crearse una cuenta de hosting gratuito, ¿ya? Así que no van a tener ningún problema en hacerlo. Por aquí hay otra también, les voy a mostrar otra más para que no digan que estoy haciéndole publicidad a mi amigo. Aquí hay otra que se llama elhost.com.ar, que también es una web bastante útil para trabajar, y lo mismo, es un sistema de hosting gratuito sin ningún tipo de publicidad. ¿Ya? Bueno, eso. Vamos a abrir mi página acá mientras tanto. Y acá yo ya tengo un archivo preparado para que trabajemos, porque igual he hablado bastante, pero siempre yo prefiero, más que hablar, mostrarles un ejemplo que nos grafique de mejor manera lo que estamos en este caso planteando, ¿ya? Así que eso es lo que vamos a hacer ahora. Lo que vamos a hacer es lo siguiente: tenemos un archivo, ¿ya? Llamado en este caso index.php, ¿ya? Y este archivo nos va a permitir trabajar un ejemplo sencillo de métrica, ¿ya? Vamos a crear una pequeña aplicación sumamente sencilla que nos va a permitir entender de mejor manera lo que estamos viendo. Para eso, yo acá tengo ya un poco de material preparado. Fíjense que tengo acá una carpeta, por ejemplo, que se llama IMA, donde tengo algunas imágenes. En este caso yo, como siempre, trabajo las imágenes sin diseño. La idea es que nos sirvan para trabajar más que para ver algo más estético. Entonces aquí tengo, por ejemplo, imagen 1, imagen 2, imagen 3, 4 y así sucesivamente. Entonces, como primera aproximación al trabajo con métrica, vamos a crear un pequeño sistemilla con el cual vamos a hacer que estos banners aparezcan de manera aleatoria en nuestra página web, ¿ya? Que aparezcan de manera aleatoria, y más allá de que aparezcan de manera aleatoria, vamos a contar cada vez que uno de los banners aparece dentro de nuestra web. Es decir, vamos a hacer un conteo de impresiones, ¿ya? Eso es lo que vamos a trabajar ahora. Así que los invito a abrir su Dreamweaver o cualquier editor de texto con el que estén editor de páginas web, perdón, con el que estén trabajando, y manos a la obra o manos al código, ¿ya? Bien, lo primero que vamos a hacer, tenemos acá nuestro archivo estilos.css. Yo acá ya lo estoy llamando. ¿Se fijan? Acá ya dentro del documento que yo tengo creado, bueno, por supuesto el HTML, el head. Yo creo que ya hablamos sobre el doctor type. Es necesario, solamente por un tema de la validación de la W3C, no me voy a detener nuevamente en explicar ese tema.
Aquí tengo ya llamada a la librería CSS, donde simplemente vamos a crear los códigos CSS que me van a permitir hacer la maquetación respectiva. Vamos a hacer algo bastante sencillo, pero que nos va a permitir entender de buena forma lo que queremos hacer. Vamos a crear un div llamado principal. Lo vamos a hacer rápidamente. Un div llamado principal va a tener 700 de ancho y va a tener un alto de 400 solamente. Va a ser algo bien sencillito. ¿Ya? Vamos a crear dentro de él, por ejemplo, un header, un cabezado, también con un width de 700 píxeles. Vamos a hacer que mida 100 de alto y por supuesto el float left. Por ahí alguien me dijo que si podía, me preguntaba si podía hacer un par de videos sobre maquetación. Así que me comprometo formalmente, quizás el próximo bloque, dedicar un par de videos a hacer maquetación web. Ya vamos a tomar algún archivo, alguna foto de un sitio web completo y vamos a aprender a llevarlo de imagen a un formato HTML. ¿Ya? Bien, creamos un header. Entonces ahora vamos a crear algo bien sencillo. Vamos a crear, por ejemplo, un div llamado main, donde va a ir todo el contenido general. Este div va a tener un ancho de 700 píxeles, va a tener un alto de 300 píxeles, o pongámosle de, vamos una cosa, vamos a ponerle de 400, y la web completa la vamos a hacer de 500 para que quede un poco más entendible. Y esto lo vamos a hacer de 375. Ahora me van a entender por qué. PX, ya, y el famoso float left. Sí, yo creo que con esto está bien. Vamos a saltarnos un espacio y vamos a crear un div llamado footer, como pie de página. ¿Ya? Esto para que un poco nos vayamos también acostumbrando a hacer la maquetación desde cero, desde el principio. Le vamos a dar 700, a este le vamos a dar los 25 de alto y un float left. Fíjense más o menos lo que hicimos. Acá en el body vamos a crear el div principal. Vamos a colocar el div header. Bien, vamos a crear el div main y vamos a crear el div footer, que es el pie de página. Entonces, por ejemplo, aquí en el pie de página podemos poner la etiqueta copy, saltamos un espacio, desarrollado por, en este caso, ustedes. Más o menos nos debería quedar de esta manera. ¿Se fijan? Más o menos algo como esto nos va a quedar. Entonces, por ejemplo, acá al footer le podemos poner un text align para que quede centrado. ¿Se fijan? Aquí está el footer, ¿verdad? Pero bueno, no nos vamos a detener en eso. Entonces acá está el header. Vamos a colocarle un pequeño color de fondo al header para que se entienda un poco más la web. Colocar un background rojo, por ejemplo, un text align center, y vamos a colocar que el color de la fuente sea blanco. Entonces ahí tenemos nuestra web, ¿verdad? Y aquí está el cuerpo. Entonces acá vamos a crear el contenido que va a ocupar todo esto, y acá vamos a crear un espacio para un banner. ¿Ya? Bien, para eso, dentro del div main, fíjense, tabulamos acá un poco y vamos a crear un div que se va a llamar contenido. Este va a medir 550 de ancho, va a tener un alto de 375 píxeles siempre, ¿verdad? Y un float left. Y en este caso vamos a crear un div que se va a llamar right, y va a tener un ancho de 150 píxeles, va a tener un alto de 150 píxeles y va a tener un float left. Entonces, por ejemplo, acá fíjense que con esto acá simplemente dentro del div main
ponemos acá el div contenido y debajo de él colocamos el div right, que es el div de los banners. Fíjense que acá ya tenemos armada nuestra web. Acá va a ir el banner y acá va a ir el contenido, más o menos para que se vaya entendiendo lo que estamos haciendo. Entonces fíjense que acá dentro de los banners nosotros vamos a colocar dos imágenes, o bueno, vamos a colocar una sola. Yo creo que con una ya se entiende perfectamente. Vamos a colocar acá, por ejemplo, donde dice banner, vamos a colocar un img con un src, ¿verdad? Y vamos a ir a buscar alguna de las imágenes que tenemos en la carpeta ima. Por ejemplo, la imagen 1. Vamos a darle un ancho de 150 y un alto de 150 también. Entonces nos va a quedar más o menos así. Vamos a cambiarle el color al header para que se entienda un poco más. Pongámosle, por ejemplo, un color azul. Yo creo que quedaría más claro. Ahí sí. Se fijan, entonces esta es nuestra web. Acá están los contenidos. Acá está el encabezado. Bueno, generalmente es una imagen. Nos falta colocar el menú y eso, pero no. Recuerden que el ejemplo este por lo menos no es de maquetación, sino que es sobre ver el tema de la métrica. Entonces acá está el footer, ¿verdad? Y bueno, todo lo necesario para imprimir nuestra página web. Fíjense un detalle importante, que yo ya con la maquetación que acabo de hacer tengo la web completamente armada y con poquitos divs, pero siempre bajo el concepto de trabajar con divs. Es sumamente importante que se acostumbren a trabajar con divs, que se hagan amigos de ellos, puesto que muchas veces he visto que hay personas que todavía están trabajando con tablas sus maquetaciones, y creo que no es correcto, puesto que primero, muy cierto que la W3C no recomienda hacer maquetación con tablas, y segundo, vemos que es mucho más personalizable el tema y mucho más exacta la maquetación si la trabajamos con divs, puesto que al trabajar con divs nosotros usamos medidas en píxeles, como aquí lo vemos en el ejemplo que acabamos de desarrollar. Se fijan, entonces acá ya tenemos nuestro banner. Bueno, acá puede ir cualquier contenido, yo voy a dejar eso ya listo así, no me voy a detener en colocarle más cosas a eso porque creo que no es necesario. Pero con esto ya se entiende un poco lo que queremos hacer. O sea, tenemos nuestra web y acá en la parte derecha va a ir apareciendo un banner. La idea es la siguiente: para que apliquemos métrica, la idea es que cada vez que nosotros refresquemos, este banner va a ir cambiando. Eso es lo primero que vamos a hacer, ¿ya? Por lo tanto, vamos a ir acá a nuestro phpMyAdmin, vamos a ir a nuestra base de datos llamada trabajo de curso y vamos a crear una tabla donde vamos a almacenar los banners. Ya, vamos a crear la create table banners, por ejemplo, ¿verdad? Vamos a crearle el primer campo, por ejemplo un ID que va a ser siempre entero, ¿verdad? Not null, autoincrementable, y recuerden que lo trabajamos como llave primaria, primary key, ¿verdad? Vamos a crear un campo llamado banner que va a ser de tipo varchar y va a tener en este caso una longitud de 100. Yo creo que con eso es suficiente para guardar el nombre de una imagen, coma, y aquí podemos empezar a guardar más valores. Por ejemplo, podemos guardar la fecha y una serie de cosas, pero la idea es que acá simplemente guardemos la información del banner. Bien, creamos la tabla, acá la tenemos, y por ejemplo vamos a insertarle unos cuantos registros. Vamos a colocar, por ejemplo, acá yo tengo las imágenes ya. Estas imágenes son JPG, pero evidentemente yo sé que ustedes van a trabajar con los banners reales de sus páginas web, así que acá simplemente colocan los nombres de los banners de sus páginas web. Entonces acá coloco imagen 1.jpg, así creo que se llama. Sí, vamos a colocar acá imagen 2.jpg. Voy a ingresarlas todas, continuar,
imagen 3, imagen 4, tengo 7, así que vamos a colocar las 7, imagen 5, imagen 6, imagen 7. ¿Se fijan? Acá tengo ya mi tabla con las imágenes, ¿verdad? Fíjense que el tratamiento de imágenes sigue siendo siempre el mismo. Nosotros en la base de datos guardamos solamente el nombre de la imagen, ¿verdad? Y en el servidor guardamos las imágenes. Y simplemente con PHP lo que hacemos es llamar a la ruta de la imagen, ¿ya? Así que ojo con eso. Entonces, fíjense lo siguiente. Acá vamos a crear, bueno, tenemos acá dentro de la carpeta de trabajo la librería de conexión, ¿verdad? Acá la tenemos con el MySQL Connect y el MySQL SelectDB, ¿cierto? Que es con lo que hemos estado trabajando. Entonces, fíjense que acá en el encabezado vamos a crear, vamos a colocarlo arriba de esto, vamos a llamar a través de un require once, vamos a llamar a la librería de conexión .php, ya, aquí la estamos llamando, ya se fijan, acá, no. Ahora sí, si ahora actualizamos, perfecto, no tenemos ningún tipo de error. Y ahora lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a crear una consulta SQL. Y aquí hay algo que nosotros no hemos visto y lo vamos a aprender a hacer hoy día. Vamos a aprender a hacer que este banner primero cargue de manera aleatoria. Es decir, vamos a hacer que este banner primero cargue desde una base de datos, pero cada vez que refresquemos la página vamos a generar que cargue un banner diferente, ¿ya? Así que para eso vamos a generar un select asterisco from. Acá podríamos generar solamente el nombre del banner, pero vamos a ver que también vamos a necesitar el ID del mismo. Por lo tanto, como son solamente dos campos, vamos a usar un asterisco, ¿ya? Por ahí alguien me puede rebatir y decir, César, entonces haz esto. Perdón, haz esto. Y es exactamente lo mismo, porque los campos se llaman ID y banner, así que de la misma forma nos funciona igual. Entonces select ID como banner from banners, ¿verdad? Así creo que se llama la tabla, banners, ¿verdad? Y fíjense lo que vamos a hacer acá. Vamos a hacer un order by, ya, es decir, que me los ordene, pero le voy a decir que me los ordene de una manera distinta. No voy a usar ni un ASC ni un desc, es decir, no le voy a decir que me los ordene ni ascendente ni descendentemente, sino que le voy a decir que me los ordene con random. Para eso vamos a utilizar una función de MySQL llamada rand. Así se escribe, rand, ¿ya? Con esto yo le estoy diciendo que me lo muestre de manera aleatoria, y acá otra vez coloco un limit 1, es decir, muéstrame un banner de manera aleatoria, y acá lo vamos a ir viendo. Fíjense, vamos a copiar. Por ahí un alumno me decía, César, tú trabajas muy rápido en los videos y no alcanza a ver cuando copias y pegas. Bueno, acá yo lo hago con control C y control V, pero perfectamente ustedes pueden hacerlo, clic derecho, copiar, y vamos acá al phpMyAdmin, código SQL, pegamos, ¿verdad?, la consulta que tenemos y le damos en continuar. Fíjense, nos cargó la imagen 2. Si actualizamos, nos cargó la imagen 4 ahora. Si actualizamos, ¿se fijan? Esta consulta es totalmente válida. Por lo tanto, ahora que tenemos ejecutada la consulta, que vuelvo a explicarla un poco, ¿verdad? Lo mismo de siempre, un select, en este caso los dos campos, hacemos referencia a la tabla y le decimos que me los ordene de manera aleatoria a través de la utilización de la función rand, ¿ya? Y le decimos que me muestre solamente uno, porque ya perfectamente podría decirle que me muestre más, pero en este caso solamente necesito uno. Bien, entonces ahora lo que hacemos, ejecutamos la consulta, ¿verdad? MySQL query, que es lo que hemos estado usando,
decimos select y decimos con, ¿verdad? SQL, la variable con. Vamos a ver si tenemos algún error por ahí. Nada, todo carga perfectamente. Probémoslo. Ponémosle por ejemplo la M a from. Debería darnos un error. No nos da ningún error. Bueno, ahí lo vamos a ir viendo. Si le quitamos el punto y coma, por ejemplo, debería reclamar. No reclama. A ver si colocamos index. Tampoco. Bueno, no nos vamos a detener en una pequeñez. A ver. Ah, ahora sí nos dio el error. ¿Se fijan? Bien. Entonces ahora lo que vamos a hacer es guardar a través de MySQL Fetch Array. Esto también nosotros lo sabemos hacer. Vamos a hacer si reg es igual a MySQL Fetch Array, ¿verdad? Con esto nosotros vamos a obtener el valor del banner en este caso. Por lo tanto vamos a guardar esto lo podríamos hacer abajo también para evitar crear variables. Por ejemplo, fíjense, vamos acá donde está el banner. Aquí tenemos el banner, ¿verdad? Dentro del deep right. Entonces saltamos un espacio 2 y acá creamos un código PHP y acá también un código PHP. Entonces acá decimos esto mismo que teníamos acá, y la llave de cierre tendría que ir acá abajo. Sería lo mismo. Entonces, si hay algún resultado que en efecto, de acuerdo a como nosotros lo programemos, perdón, debiera en efecto haber un resultado. Entonces nosotros acá decimos, por ejemplo, fíjense, el banner que cargó en este caso a través de la consulta SQL lo vamos a cargar aquí. Vamos a reemplazar el nombre de la imagen, es decir, este valor va a ser dinámico. Por lo tanto acá lo que vamos a hacer es esto, fíjense, PHP, lo reemplazamos, la ruta la mantenemos, ¿verdad? La ruta está asociada a la carpeta IMA, ahí está el slash de separación. Entonces acá decimos echo, y como tenemos un array asociativo, reg banner. Entonces ya con esto tenemos la carga de la imagen de manera dinámica. ¿Se fijan? Entonces ahora si actualizamos, fíjense que cada vez que actualizamos, pongan su vista acá por favor, cada vez que actualizamos nos carga un banner diferente. ¿Se fijan? Esto en principio ya nos permite tener una pequeña idea de cómo nosotros nos vamos a aproximar al trabajo con la métrica dentro de nuestros sitios web, ¿ya? Entonces ahora lo que vamos a hacer es generar un sistemita. Ahora mismo lo vamos a hacer para poder contar cada vez que aparece cualquiera de estos banners. Es decir, nosotros ya trabajamos la primera parte, que es hacer un sistema de muestra aleatoria de banners con PHP, ¿ya? Es bastante sencillo puesto que solamente estamos mostrando uno, pero como ven sería sumamente sencillo generar que se mostraran más banners. O sea, sería algo bastante sencillo y creo que ni siquiera necesitaría explicarse, ¿ya? Pero bueno, es que de verdad no necesitaría mucho explicarse. Pero a ver si por ejemplo alguien quiere trabajarlo, él podría colocar un banner acá dentro del div contenido, ¿verdad? Y obtener también de la misma forma su valor. Sería algo similar. Entonces ahora que ya tenemos la carga del banner de manera aleatoria, vamos a hacer un sistema de métrica con el cual vamos a saber cuántas veces se imprimió en pantalla, ¿ya? Para eso vamos a crear una tabla distinta a la tabla de banners, donde vamos a ir almacenando esa información. Esta, como es un ejemplo sencillo, vamos a hacerlo sencillo, ¿ya? Vamos a crear una tabla llamada métrica, por ejemplo. Ya sabemos lo que es métrica. Entonces le creamos un ID, ¿verdad? Entero, not null, autoincrementable y como llave primaria, ¿verdad? Entonces el primer campo que va a tener esta tabla, por ejemplo, va a ser un ID banner. Ya, va a ser lo primero que va a tener esta tabla. Entonces este ID banner va a ser
entero. ¿Qué dato vamos a guardar acá? En este caso el dato del ID del banner al cual estamos haciendo referencia. Ese ID lo vamos a sacar de la tabla banners. ¿Ya? Como esto es un primer ejemplo, va a ser sumamente sencillo. No vamos a colocar ni el país ni nada. Eso lo vamos a hacer en un posterior video tutorial donde hagamos algo un poco más trabajado. ¿Ya? Entonces vamos a decir, por ejemplo, la fecha en la que se guardó y la hora en la que se guardó. ¿Ya? Y por supuesto, acá nos falta un campo. Vamos a colocarlo acá adelante, que en este caso es cantidad, que es las veces que se imprimió en pantalla. ¿Ya? Entonces con esto nosotros ya estamos en condiciones, falta una coma acá, estamos en condiciones de saber el ID del banner, la cantidad de veces que se imprimió, cuándo y a qué hora. Creamos la tabla, acá la tenemos, actualizamos, aquí la tenemos, la tabla métrica. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Fíjense que aquí dentro del fetch array, nosotros vamos a hacer una función para ir insertando, ¿ya? Ir insertando la cantidad de veces que en este caso el banner se imprimió en pantalla. Para eso, ya nosotros vamos a tener que generar un código un poco largo, ¿ya? En realidad no es tan largo, pero sí es un poco tedioso. Entonces es importante que este código lo trabajemos con un método que, si bien es cierto, lo veremos en la programación orientada a objetos, ya es bueno que nos vayamos acostumbrando a él. Es un término que, como les digo, está muy asociado a la programación orientada a objetos, pero que en la programación estructurada que en este caso es el método que estamos usando ahora, nos vale perfectamente. Me refiero al encapsulamiento. ¿Qué quiere decir esto? El encapsulamiento dice relación con que nosotros cargamos todo dentro de funciones, ¿ya? Entonces cargamos todo dentro de funciones. Entonces simplemente acá vamos a cargar el nombre de la función que vamos a crear nosotros mismos, y la misma la vamos a tener guardada acá en el archivo conexión, por ejemplo, ¿ya? En el caso de la programación orientada a objetos, la función la guardamos dentro de una clase y simplemente la instanciamos. Ya eso lo vamos a ver más adelante. Entonces acá dentro del archivo de conexión vamos a crear una función. Nosotros ya sabemos crearlas, pero yo sé que a muchos de ustedes se les tiene que haber olvidado, así que recuerden que lo hacemos con la palabra reservada function. Colocamos el nombre de la función, por ejemplo métrica, paréntesis, paréntesis, y llaves. Acá la función, recuerden que recibía parámetros o no. En este caso va a recibir 3 parámetros. ¿Ya? Va a recibir un ID banner, ¿ya? Va a recibir la variable de conexión y la variable BD, ¿ya? Que son estas dos que tiene acá arriba. ¿Qué es lo que va a hacer esta función? Lo primero que va a hacer es, fíjense, la vamos a instanciar acá de inmediato. Aquí la vamos a instanciar. Bien. Entonces, acá simplemente, dentro del fetch array, con esto, yo ya tengo todo el código que le vaya a colocar a la función métrica disponible. Simplemente lo único que tendría que hacer es esto, fíjense. Tomo esto que está acá, el rect banner, y lo reemplazo por esto. ¿Por qué? Porque el ID banner tiene que ser el ID del banner que cargó. Por lo tanto, puedo decir acá $reg, y en este caso tiene que ser al campo ID. Por eso les decía que acá arriba me valía perfectamente colocar asterisco o colocar ID como banner, porque de igual forma voy a ocupar los dos campos. El primer campo del banner es para mostrar la imagen, y el segundo, como ven ahora, es para trabajar la métrica. Entonces cada vez que cargue el banner va a cargar su nombre y va a cargar su ID. Entonces con ese segundo campo, con el ID, yo voy a realizar el conteo dentro de la tabla métrica, ¿ya? Entonces ya tengo instanciada la función. Me va a funcionar, debería. Vamos a ver. Perfecto, nada normal. Entonces ahora vamos a colocarle el código necesario a la función métrica para que interactúe con la tabla métrica. Entonces
lo primero que le vamos a decir a la función métrica es lo siguiente. Vamos a colocar acá un pequeño comentario para realizar. Vamos a decirle que primero pregunto si el banner ya ha sido contabilizado dentro de la tabla métrica. Eso es lo primero que nosotros vamos a preguntar. Por lo tanto, para eso vamos a hacer esto. Vamos a hacer un SQL. Vamos a preguntar select, ¿ya? Vamos a preguntar un count. Recuerden que está la función count que nos permite, esta es una función count que pertenece a al código de MySQL, y esta función nos permite saber cuántos registros hay dentro de una tabla. En este caso va a ser dentro de la tabla métrica, ¿ya? Es decir, cuéntame todos los registros donde en la tabla métrica, donde ID banner, que es un campo de la tabla métrica. Si vamos a la tabla métrica, acá lo tenemos, donde ID banner sea igual a qué cosa, a esta variable que nosotros recibimos acá, que en este caso es la variable que está asociada al banner que cargó de manera aleatoria en la página web. Entonces, ID banner. Más de alguien debe estarse preguntando: César, ¿qué pasó ahí? ¿No colocaste comillas simples? Bueno, no lo hice porque estoy trabajando con un campo de tipo numérico, por lo tanto no es necesario, pero si lo quieren colocar les va a valer perfectamente. Ya, me antepongo un poco a esa pregunta porque sé que más de alguien se la debe estar realizando. Entonces, con esto vamos a colocarle acá un alias, ¿cuántos? Con esto yo ya sé cuántas veces existe o cuántas veces ha sido contado el banner dentro de la tabla métrica. ¿Ya? Entonces ahora yo ejecuto la función, ¿verdad? Como siempre. Ya esto es repetitivo, ¿verdad? Así que lo hacemos rápido. MySQL query y todo lo demás. Entonces ahora, ¿qué hacemos? Preguntamos, que en realidad es un dato que sí o sí existe. Lo mismo de siempre, ¿verdad? Si $reg es igual a MySQL fetch array, ¿verdad? Y en este caso vamos a crear una variable que se va a llamar total y va a ser igual a $reg cuántos. ¿Por qué cuántos? Porque así se llama el alias que le coloqué a la función count, ¿ya? Es decir, el resultado que me devuelva esta consulta SQL va a estar guardado en este campo, en el campo cuántos. Bien, entonces ahora yo voy a preguntar lo siguiente. Voy a preguntar si, vamos a colocar acá, y este sí va a tener un else, es decir, sí y no. Y fíjense lo que vamos a hacer. Si la variable total, ojo que esto también lo podríamos haber hecho acá adentro, pero bueno, si la variable total es igual a 0, es decir, si no encontró ningún registro asociado a este banner, en principio vamos a mostrar un texto en pantalla, es decir, me devolvió 0. Si no, es decir, ya ha sido contado el banner, por lo tanto, echo ya ha sido contado el banner. Probémoslo a ver si realmente nos funciona. Ejecutamos y fíjense, me devolvió 0. ¿Por qué? Porque el banner, bueno, en este caso la tabla está vacía, por lo tanto el banner no ha sido contabilizado en ella. ¿Se fijan? Ese es más o menos el concepto. Si ahora, por ejemplo, yo inserto un valor, en este caso, bueno, no lo vamos a hacer, vamos a hacerlo simplemente desde acá. Entonces fíjense, ahora con estos dos valores, con estas dos formas que me devuelve acá, yo voy a hacer el conteo. Fíjense, voy a hacer acá, vamos a colocar un comentario y vamos a decir: actúo dependiendo de si el banner ha sido contado o no. Y fíjense acá, si me devolvió 0,
Entonces, perdón, entonces lo que vamos a hacer es que fíjense, si me devolvió 0, lo que vamos a hacer es insertamos un registro en la tabla métrica asociado al banner. ¿Se fijan? Y acá, en caso contrario, ya vamos a ver lo que vamos a realizar. Primero trabajemos con esta parte de acá arriba. Entonces, vamos acá a crear una variable que se llama consulta. Y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer un insert into, ya, en la tabla métrica. Bien, en la tabla métrica, values, ¿verdad? Vamos a ver los campos que tenemos en la tabla métrica. Tenemos el ID, bueno, son 5 campos, por lo tanto primero ingresamos un valor null, luego tenemos que ingresar el ID del banner, ID banner, luego tenemos que ingresar la cantidad, por lo tanto en este caso la cantidad también es un número, por lo tanto lo ingresamos como 1, ¿ya? ¿Se fijan? 1. ¿Por qué? Porque es la primera vez que este banner va a ser ingresado dentro de la tabla métrica. Por lo tanto, si nosotros le ingresamos el valor 1, significa que ha sido contado una sola vez. Los otros campos son fecha y hora, por lo tanto acá repetimos 2 veces la función now de MySQL. Bien, entonces ahora simplemente ejecutamos la consulta, por ejemplo una variable llamada result MySQL query. Consulta, ¿verdad? Y la variable de conexión. ¿Se fijan? Entonces con esto ya se ingresó el registro del banner. Por lo tanto, si yo actualizo ahora, el banner número 2 debiera haberse ingresado dentro de la tabla métrica. Vamos en examinar. Y efectivamente me dice en la tabla ahora que el banner número 2 ha sido ingresado una vez dentro de la tabla métrica. Fue ingresado el 6 del 2010 a las 15:19 minutos. Si yo actualizo de nuevo, ahora fíjense, cargó el banner 1, por lo tanto debiera haber un nuevo registro asociado a la tabla, al banner 1. Vamos a actualizar de nuevo. Ahora cargó el banner 2 y fíjense, ahora dice ya ha sido contado el banner, que es lo que tenemos acá abajo. Y por lo menos, en mi opinión, no debería haber cargado nuevamente. Examinamos, no debería haberse creado ningún otro registro. ¿Se fijan? Tenemos los mismos 2 registros que teníamos hace un rato. ¿Se fijan? Esa es la idea. Entonces ahora el concepto es el siguiente: si el banner no existía en la tabla métrica, nosotros hacemos un insert. Pero si el banner ya había sido contado, tenemos que hacer otra cosa. Tenemos que hacer acá, en este caso, modificamos el campo cantidad en la tabla métrica asociado al banner. En estricto rigor, ¿qué es lo que vamos a hacer acá? Fíjense, vamos a crear la misma variable consulta, pero esta variable va a tener una pequeña variación. Aquí ya no vamos a hacer un insert, sino que vamos a hacer un update. Vamos a hacer un update en la tabla métrica set, ¿verdad? Update tabla set, y ahora le decimos el campo, y en este caso el campo que vamos a editar es el siguiente, es el campo llamado cantidad, que es en este caso este campo. Por lo tanto, vamos a editar el campo cantidad, y aquí fíjense que hay algo muy interesante. Vamos a saltarnos un espacio para poder entenderlo de mejor manera. Creo que se entiende de mejor manera así. Entonces vamos a colocar un where acá y luego colocamos lo de abajo. Ya.
Fíjense, el campo cantidad va a ser igual al mismo campo cantidad, o sea, estamos haciendo una consulta un poco anidada. El campo cantidad va a ser igual al mismo campo cantidad más 1. Es decir, lo que haya en el campo cantidad, súmale 1. Donde en este caso el ID banner sea igual a ¿qué cosa? A la misma variable, exactamente, a la variable ID banner. Exactamente, con esto ya tenemos nuestra consulta SQL lista. La ejecutamos, podemos también copiar y pegar ya esto que se hace repetitivo, ¿verdad? Listo. Fíjense ahora que tenemos dos posibles escenarios dentro de la métrica. Por eso les decía que era mejor encapsular esto, es decir, guardarlo dentro de una función. Guardarlo dentro de una función, es decir, dentro de la función métrica nosotros guardamos todos estos cálculos que hicimos y acá simplemente en el archivo index llevamos a la función solamente. Nos queda más limpio el código, nos queda más ordenado. Entonces acá nosotros creamos la función y con ella nosotros primero preguntamos si el banner ha sido ya contado o no lo ha sido, y en uno u otro caso actuamos de manera diferente, es decir, si el banner nunca ha sido insertado dentro de la tabla métrica, nosotros lo insertamos con el valor en el campo cantidad igual a 1. Si en este caso el banner ya fue ingresado, nosotros lo que hacemos es modificar ese valor y sumándole 1 más. Veamos, actualizamos. La imagen 7, por ejemplo, veamos, actualicemos. La imagen 7 no había sido ingresada, ¿se fijan? Nuevamente nos contó en 1. La imagen 3, veamos, tampoco, debiera crearnos también un nuevo registro. Perfecto, nos crea un nuevo registro. Nuevamente nos salió la imagen 3, fíjense. Actualizamos. Y fíjense ahora, la imagen 3 ahora ya no tiene el campo cantidad en 1, sino que lo tiene en 2. Significa que el sistema no funcionó. El sistema detectó que el ID banner 3 ya existía dentro de la tabla métrica, por lo tanto lo que hizo fue sumar cantidad más 1. ¿Se fijan? Acá actualizamos, nuevamente fíjense que nos salió el 7. Fíjense que el 7 lo tenemos en 1, pero si actualizamos, ahora el 7 está con el campo cantidad en 2. Volvamos a actualizar, nos cargó el 5, ahora debiera crearse un nuevo registro porque el banner 5 no lo tenemos ingresado dentro de la tabla métrica. Actualizamos, acá lo tenemos, podemos probar que efectivamente es el último por la hora, ¿verdad? Fíjense que este fue a las 15:25 con 07, ahí fue creado. ¿Se fijan? Se creó con un cantidad 1. Bien, y bueno, eso es más o menos la idea. Nos cargó el 6 ahora, bueno, debiera haberse creado un nuevo registro, veamos. Efectivamente, y fíjense que por la hora se creó después del registro asociado al banner 5. Actualizamos, fíjense, nuevamente cargó el banner 5, por lo tanto ahora este debiera tomar un valor 2 acá en cantidad. Veamos, actualizamos. Efectivamente, ¿se fijan? Ese es más o menos el concepto de hacer conteo de impresiones en pantalla. Aquí nos faltan unas cuantas cosas, por ejemplo, podríamos saber el país en el que se creó y todas esas cosas, pero eso lo vamos a ir viendo en posteriores videotutoriales. Primero quería un poco plantearles el marco teórico de lo que es el concepto de la métrica, ¿ya? Y en segundo término mostrarles un ejemplo práctico. Como ven, es algo que no es tan sencillo de asimilar al principio, es muy sencillo la parte teórica, es decir, entender qué es lo que podemos hacer, ¿ya? Pero la parte de implementación tiene su grado de complicación. En realidad este es un código muy sencillo, pero que muchas veces provoca que los usuarios caigan en errores, ¿ya? Yo muchas veces he visto, y de hecho por eso tomé la decisión de implementar un sistema como este dentro de los bloques del curso,
ya, porque es una consulta que recurrentemente la he visto en los foros de la web, ya. Entonces me pareció necesario y oportuno mostrarles cómo se trabaja con este tipo de aplicaciones, ya. Así que espero les haya gustado este tema. En los próximos videotutoriales, 2 o 3 más, como siempre, vamos a hacer otros ejemplos prácticos sobre este tema, ya. Vamos a generar un ejemplo como este mismo, pero le vamos a agregar un campo donde podamos guardar el país desde donde nos visitó el usuario. Creo que es sumamente oportuno trabajar eso. Vamos a hacer un sistema como el que tiene Google AdSense, con el cual nosotros cargamos un anuncio y podemos saber quién hizo clic, desde qué país, y vamos a guardar su dirección IP y el país desde donde hizo clic, ¿ya? Y vamos a aprender también a saber desde dónde nos visitan. Vamos a ver un array asociativo que tiene PHP, que nos va a permitir saber desde dónde nos visitan los usuarios, ¿ya? Así que eso, este video tutorial creo que por lo menos a nivel de código lo vamos a dejar hasta acá. Antes de irme, quería mostrarles, fíjense que ya ahora en mi web coloqué un sistema como el que teníamos en Iyasaron, un chat, ¿ya? Chat de soporte con el cual nosotros podemos ir interactuando de manera más sencilla, ¿ya? De manera más eficiente. Acá quien me escriba, por supuesto, si yo estoy disponible les voy a responder, y si no, bueno, cualquiera de los usuarios también va a estar disponible para contestar preguntas. La idea es que no solamente yo responda preguntas acá, sino que tal como funcionaba en Iyasaron, todos nos ayudemos entre todos, ¿ya? Lo único que les pido es que por favor las personas que entren acá lo hagan con un vocabulario moderado, por supuesto, y recuerden que este chat es solamente para hablar de informática y no sobre otros temas, ¿ya? Además está decir, como siempre, por favor visiten los anuncios de Google para que podamos ayudar al financiamiento de la página web. Y por supuesto, quien quiera hacer donaciones, acá tiene la herramienta para realizarlo, ¿ya? Por ahí ya algunos usuarios lo han hecho y estoy muy agradecido con ellos, y yo sé que otra gente también lo va a ir realizando, ¿ya? Con eso, por ahí yo también tengo ganas de comprarme un servidor ya más estable, ojalá un DreamHost, para poder trabajar la página web con otras funcionalidades, ¿ya? Con funcionalidades con las cuales pueda trabajar de manera más eficiente, con mayor tráfico y ese tipo de cosas. Eso, por ahora esas son las novedades que tengo en mi página web, lo del chat, ¿ya? Estoy trabajando un foro, lo estoy haciendo en Drupal, todavía no lo tengo listo, me faltan algunas cosillas que mejorarle, pero ya en cualquier minuto lo vamos a publicar. Y bueno, con eso yo creo que es suficiente por ahora. Creo que el video tutorial, en mi humilde opinión, nos quedó un poco extenso, no tanto a nivel de tiempo, creo que con el tiempo andamos normal en relación a otros videos, pero sí nos quedó extenso en cuanto al contenido, porque yo sé que esto es algo un poco complejo de digerir, ¿ya? Pero en la medida que lo vayan poniendo en práctica les va a resultar sencillo y se van a empezar a hacer amigos de este tipo de trabajo. Así que eso, creo que como les decía, este video tutorial lo vamos a dejar hasta acá, ¿ya? Acá, como ven, seguimos actualizando y sigue cargando el banner de manera aleatoria, ¿ya? Y bueno, acá sería eso. Entonces les habló César Cancino desde www.cesarcancino.com, y como siempre, muchas gracias por seguir mi humilde trabajo. Hasta luego.